Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Un placer tenerles con nosotros una vez más. Y también es un placer para nosotros recibir a nuestro invitado el día de hoy. Se trata de un buen amigo de esta casa. Es Claudio Fermín, quien es político, sociólogo y profesor universitario venezolano. Hoy vamos a hablar acerca de la situación en líneas generales de nuestro país y de manera puntual la posición de soluciones para Venezuela en la realidad nacional, él como presidente de esta organización política. Bienvenido, Claudio, un verdadero placer, como siempre, saludarte, contar con tu presencia y seguramente los temas que vamos a tratar serán de gran interés para todos. Bienvenido. Muchísimas gracias, Daxi, por recibirme de nuevo. Gracias a tu audiencia, para todas las familias acá en los Altos Mirandinos que frecuentan y son ya audiencia regular de tu programa. Mi saludo con todo afecto. Bueno, y esperando que esta conversación sea de utilidad para todos. Con toda seguridad. Bueno, mira, Claudio, hay muchos temas que conversar contigo, pero me gustaría comenzar por algo fuerte y noticioso, como lo es precisamente el tema de todo el movimiento que se ha generado por la mesa y la posibilidad que tenemos los venezolanos de interactuar con la Organización Internacional del Trabajo. Sabemos que en Venezuela hay un gran problema de salario mínimo que obviamente ha mermado y ha deteriorado la posibilidad de compra y de gasto de los venezolanos y otros temas de gran interés, pues, que relacionados con el trabajo. Para que tú me comentes cómo has visto tú este desarrollo que está precisamente en plena vigencia en nuestro país, todas estas conversaciones, estas reuniones que se están planteando en Venezuela con respecto a la OIT. La Organización Internacional del Trabajo, la que coloquialmente pues llamamos la OIT, se encuentra en Venezuela. Una delegación de esta Organización Internacional del Trabajo ha venido, según lo que hemos leído, ha venido a facilitar un encuentro entre el gobierno, quien tiene el poder para contratar empleados públicos, que tiene el poder legislativo porque tiene mayoría para definir las normas, las leyes laborales, quien tiene además la capacidad de definir la estrategia salarial y quien por supuesto tiene en sus manos algo que es muy importante, que es definir políticas para que la capacidad adquisitiva de esos salarios tengan realmente valía para nuestros trabajadores. De tal manera que poner de acuerdo, sentarse como facilitador entre el gobierno, que tiene todo este poder, poder de legislar, poder de definir políticas, poder administrativo para pagar honorarios, para pagar salarios, poner de acuerdo al gobierno y poner de acuerdo a sindicatos, a federaciones de trabajadores, cuya razón de ser es defender al trabajador, es defender el salario, es reclamar los incumplimientos, es plantear las aspiraciones. Para eso los trabajadores nos unimos en sindicatos, para eso los profesionales se congregan en gremios, para defender sus intereses ante otro que le puede satisfacer esos reclamos. Entonces yo digo, Daxi, disculpa que me extendí en esta introducción, pero es muy importante esto, porque por años, algunos han creído que la solución no es sentarse a conversar. Algunos han creído que la solución es que el gobierno, alguna gente del gobierno lo ha creído y algunos dirigentes del PSV lo han creído, es exterminar y liquidar a todos los sindicatos que no les sean dóciles. Y por otra parte, muchos dirigentes sindicales han creído que la única manera de alcanzar en una situación de tanta coerción y de tanta presión sus aspiraciones es simplemente presionar por la vía que sea al gobierno. Entonces, cuando una persona como quien te habla, Daxi, como yo, que he venido defendiendo la importancia del diálogo, la importancia de la interacción,
he venido planteando que hay un interés nacional que está por encima de los intereses parciales. Cuando yo veo que el gobierno, que era tan reacio a sentarse con los sindicatos, y que mucha gente que pensaba que dialogar era una cosa humillante o que era un delito, se sienta a dialogar, yo digo, para utilizar una frase común, hay una luz, hay un camino correcto. Yo creo en eso. Ahora, ¿cuál va a ser el final de esas conversaciones? No lo sabemos. Yo hago votos porque haya inteligencia, porque haya sensatez, pero es evidente que los salarios en Venezuela son realmente muy bajos. Recientemente hubo un aumentos para jubilados y pensionados, ha habido aumentos para educadores, me parece que eso es un logro, pero todavía eso es insuficiente. Ahora, no es solamente el salario, es respetar a los sindicatos, es respetar a las federaciones de trabajadores, es entender que quien reclama en nombre del débil tiene que ser respetado y tiene que ser escuchado. O sea, que es Yo celebro importante eso. porque se plantea como un reconocimiento a unas instituciones que fueron definitivamente pues colocadas Y que han a un sido lado, reconocidas, claro. a un lado y de hecho estigmatizadas y rechazadas inclusive Es verdad. públicamente desde los principios pues de este sistema de gobierno en el que vivimos en Venezuela, cuando el presidente Hugo Chávez inclusive dijo que había que eliminar los sindicatos y los desconocía en todo caso. Esto es una señal pues que pueda, digamos, tener la oportunidad, una estructura internacional que es refrendada también por Venezuela, de interactuar con estos sectores y que ojalá que estos sindicatos mantengan esa moral pues que les hace inclusive ser su propia esencia de ser y que sí se defiendan los derechos de los trabajadores y que no se utilicen maniobras mezquinas que muchas veces hemos visto en este tipo de reuniones. Daxi, o sea, aspiramos eso. Sí, ¿no? sí, no sabemos, ni tú ni yo tenemos una bola de cristal para saber cuál va a ser el final de esas conversaciones. Incluso yo me atrevería a anticipar que seguramente esas conversaciones van a ser tensas y habrá momentos difíciles, bueno, porque son negociaciones, los trabajadores pediremos y los sindicatos reclamarán, bueno, las cosas mínimas para enfrentar la canasta básica, un ingreso que realmente permita sacar adelante a la familia. El gobierno, por otra parte, dirá que no tiene suficiente. Bueno, vienen momentos tensos de negociación, pero ese es el camino. El camino es discutir pacíficamente, el camino es dialogar. ¿Qué significa dialogar? ¿Darnos una palmadita? No, dialogar significa tú expones tus argumentos, nosotros exponemos los nuestros, vemos en cuáles estamos en desacuerdo, en cuáles estamos de acuerdo. Es el camino del encuentro humano, ese es el camino que en Soluciones para Venezuela defendemos, que es muy distinto al camino de la violencia, al que cree que la solución es triturar y liquidar a aquel que no piense como uno, que los hay en ambos extremos. Entonces, cuando observo, lo repito, porque le doy mucha importancia, por eso me atrevo a repetirlo, y sé que los minutos de televisión valen muchísimo, si son escasos, pero cuando veo que se sientan factores que de antemano están en desacuerdo, que se tienen críticas los unos a los otros, pero que se ven la cara, se ven los ojos, se quieren ver los corazones, quieren tratar de entender el punto de vista del otro para que se le presente una solución al país, yo celebro eso. Ese es el método de la democracia. Ahora, entendiendo que debería ser todo este tipo de encuentros para que el país funcione. Sí, porque debería ser en otros escenarios. Para que funcione la economía. Por ejemplo, en el tema de los industriales, para que el empleo sea un empleo de calidad, los industriales tienen que tener crecimiento y posibilidades, digamos, manejarse bien con las imposiciones de los impuestos, con las sanciones que también le hacen los industriales, darle posibilidades de crecimiento, crédito. O sea, hay una cantidad de acciones que debe tomar el gobierno como un regente de la economía del país para que mejore el tema económico, que creo que es uno de los dramas, porque la gente de verdad que todavía, pese a todos esos aumentos, que sí, obviamente mucha gente se ha beneficiado, porque por lo menos les alcanza para comprarse un cartón de huevo, creo. Entonces, oye, algo es algo, ¿no? Claro. Pero no es suficiente. Qué buen tema has puesto sobre la mesa. Qué bueno que estamos abordando ese tema, porque una sociedad que viva en guerra permanente, una sociedad que viva en confrontación,
Una sociedad cuyos actores o protagonistas políticos y económicos lo primero que buscan es eliminar al otro, extinguir al otro, es una sociedad que va al fracaso. En estos últimos años, ustedes, amigos de los Altos Mirandinos, lo saben, yo he venido luchando muchísimo, planteando, predicando, explicando la importancia de sentarse a conversar. Y repito, sentarse a conversar no es capitular, no es bajar la cabeza, no es rendirse. Sentarse a conversar es buscar soluciones. Y bueno, me he encontrado con la sorpresa que hay otros que creen que el que se sienta a conversar es un vendido, es un sinvergüenza, que lo que hay que hacer es pegarle candela a este edificio, que lo que hay que hacer es tratar de reunir unas armas y promover la violencia, un golpe de Estado. Claudio, eso es dañino. Claudio, eso es dañino. En el caso específico de tu liderazgo como político, sabemos que en muchas oportunidades ha sido estigmatizado, ha sido criticado duramente por esa posición, inclusive por la participación política. Para muestra lo que pasó en Barinas, mucha gente criticó que no debías participar, etcétera, etcétera. ¿Te has sentido víctima de esa convicción en el sentido del rechazo de algunos sectores del país? ¿Cómo Bueno, te sientes tú como ser humano con esa situación? Yo soy un promotor de la libertad de expresión, al igual que lo somos miles, que creemos en la libertad de expresión. Ahora, cuando yo postulo y predico la libertad de expresión, no es solo la libertad mía, sino la libertad que tiene el otro. Yo soy un demócrata, yo me siento conforme con predicar la democracia. Ahora, la democracia significa inclusión, la democracia significa participación, la democracia significa respeto por las opiniones de los demás. Y yo, bueno, no me gusta dármelas de víctima, pero tú me estás haciendo un planteamiento, una pregunta que no puedo evadir, no puedo eludirla. Contra mí ha habido una campaña sucia, una campaña realmente repugnante desde hace muchos años. Yo tengo tanto tiempo llamando a votar, a votar, a votar, y los que llamaban a la abstención decían que yo era un vendido porque llamaba a votar. Tengo mucho tiempo llamando al diálogo, a sentarnos, a conversar, a ponerse de acuerdo. Si tenemos diferencias en 20 o en 30 aspectos, sigamos discutiendo, pero si nos podemos poner de acuerdo en 2 o en 3, aprovechemos en beneficio del país y pongámonos de acuerdo. Bueno, mucha gente entonces me cae a cuerazo, que este es un vendido, que este es un no sé qué porque quiere dialogar. Bueno, ¿y qué quieren? Que nos matemos. Yo tengo mucho tiempo pidiendo y reclamando reactivación de la construcción, reactivación del comercio, que cesen las expropiaciones y las confiscaciones, reactivación de la agricultura, protección a nuestros industriales, es decir, que se reactive la economía, que podamos vender petróleo. Y resulta que hay otra gente que pide sanciones, bloqueo. El bloqueo y las sanciones es como un tapón que impide la reactivación de la economía. Entonces los que piden bloqueo, como yo estoy, y lo denuncio en contra del bloqueo porque es una puñalada contra Venezuela. Las sanciones son una puñalada contra Venezuela porque impiden nuestro comercio exterior, impiden el crecimiento del país. Entonces los que piden bloqueo dicen que soy un sinvergüenza. En el caso de las elecciones, yo he defendido la libertad de postularse. En el caso de Barinas, como el país sabe, yo soy barinés, yo observé que ahí, bueno, hubo que repetir unas elecciones. La verdad verdadera, ¿no? Fue lo que yo capté. Ahí hubo bueno, se presentó una nueva elección y bueno, se presentaron diferentes alternativas. Ahora, ¿por qué tenía yo que estar a juro? ¿Por qué tenía que estar a juro? Con unos candidatos tendrán sus atributos, pero venían planteando bloqueos y sanciones que yo no estoy de acuerdo. Venían planteando golpes de Estado que yo no estoy de acuerdo. Venían planteando violencia que yo no estoy de acuerdo. Manejaron la ayuda humanitaria de los conciertos estos de Cúcuta, que nadie sabe dónde están esos fondos y no han rendido cuenta, yo no estoy de acuerdo. Entonces, resulta que yo podría decir que sí, que yo he sido también víctima de un acoso, de una campaña sucia, que no la hacen los demócratas. Ningún demócrata hace una campaña sucia contra el otro. Es decir, una persona honesta democráticamente trata de crecer en base a sus postulados, no en base a las campañas de destrucción de otros. Ahora, cuando yo veo toda esa gente, o mucha de la gente, que llamaba a la abstención y que ahora votan, entonces ahora votar sí es bueno. Mucha de esa gente que llamaban a la guerra civil, a las guarimbas, a la violencia, y ahora se sientan en una mesa de diálogo,
ahora dialogar sí es bueno. Mucha de esa gente que llamaba bloqueo y ahora firman una carta, entonces ahora criticar el bloqueo sí es bueno. Es decir, yo siempre he manifestado lo que sostengo y mis posiciones son posiciones que las hago por convicción, no por conveniencia. Bueno, pero ya sabemos, ese es el riesgo de la política, de tal manera que yo me siento no solo tranquilo de conciencia, sino que yo siento que en Soluciones para Venezuela hemos hecho un planteamiento sincero, que ningún país, y mucho menos el nuestro, que es el que queremos, que salga adelante, que es el que queremos que cambie. Yo quiero en Venezuela un cambio de gobierno, pero no me conformo con un cambio de gobierno, yo quiero con un cambio de conducta política. Es decir, no un quítate tú para ponerme yo y hacer lo mismo. ¿Qué quieren los que fueron perseguidos hasta ahora en estos últimos 20 años? ¿Se quieren convertir en perseguidores? No, yo no estoy de acuerdo con eso. Claudio, Entonces, en Barinas y en otros sitios, más allá de los triunfos y derrotas electorales, nosotros hemos mantenido posiciones serias, posiciones constructivas, y esas posiciones, bueno, así es la vida. A veces tienen respaldo, a veces no tienen respaldo, pero la gente puede tener la seguridad que son planteadas de manera constructiva, de manera pública, de manera transparente, y seguimos en esa lucha. Claudio, en la próxima parte nos vamos a un corte. Me gustaría que tú nos comentes acerca de lo que está pasando en algunas organizaciones políticas, por ejemplo, COPEI y Acción Democrática, que están llamando internas, y si Soluciones para Venezuela considera que esa también es una opción para ellos, tomando en consideración que pues la judicialización de algunas organizaciones políticas y las divisiones eventualmente, y además la democracia y la participación, deberían deslindarse en internas en las organizaciones políticas. Queríamos saber si Soluciones para Venezuela tiene planteado algún tipo de internas o cuál es tu posición con respecto a este hecho en la próxima parte. Informativo Mira TV está en ti. Aquí está con nosotros Claudio Fermín en la entrevista a través de Mira TV. Bueno, quedamos para conversar con el presidente de Soluciones para Venezuela acerca de las primarias que están organizando algunas organizaciones políticas como Acción Democrática, COPEI, y si Soluciones para Venezuela considera que eso puede ser una opción para su organización política. Todo esto en base a que la democratización de las instituciones políticas pues es la base de su propia existencia y su naturaleza, pero hemos visto a lo largo de estos años que muchas veces eso no se cumple en algunas organizaciones. Yo observo como muy positivo que las organizaciones políticas, los partidos políticos, escuchen a sus acompañantes, a sus simpatizantes, a sus militantes, y que con la opinión y con el criterio de sus militantes tomen sus decisiones, desde conformar sus directivas hasta sostener sus posiciones políticas. A mí me parece muy positivo. Y fíjate que hemos criticado mucho, yo soy uno de ellos, todos estos asuntos de la judicialización de algunos partidos. Pero también hago dos reflexiones. Los tribunales no se meten en la vida de los partidos porque los tribunales quieren. Los tribunales se meten en la vida de los partidos cuando los dirigentes de un partido pierden la capacidad de entendimiento, no tienen ninguna comunicación, se declaran el uno al otro enemigo, y en vez de sentarse a resolver sus problemas conforme lo dictan sus estatutos internamente, entonces una de esas partes va ante un tribunal a acusar al otro. Así es que ha nacido la judicialización, porque hay sectores que a lo mejor piensan, bueno, ya no soporto a estos tipos, no los quiero ver aquí, los vamos a expulsar del partido, o a lo mejor piensan, yo tengo unos amigos jueces o unas relaciones y les voy a sacar una ventaja. No conozco las interioridades, pero sí puedo decir que hacia el futuro, si las organizaciones políticas quieren combatir esta tenaza, esta espada de Damocles, esta amenaza permanente de que un tribunal, un juez, etcétera, sean los que decidan su vida, bueno, entonces aprendan a ponerse de acuerdo, no se denuncien los unos a los otros ante los tribunales. Pero no hay mal que bien no traiga. Al parecer, por lo que estamos viendo en varias organizaciones, como en Acción Democrática, como en COPEI, como en Voluntad Popular, esos tribunales les ponen como condición a esos partidos que tienen querellas en los tribunales
les ponen como condición que hagan unas elecciones internas. Entonces veo que estos partidos, el Partido COPEI, el Partido Acción Democrática, el Partido Voluntad Popular, son los que tengo conocimiento, van a ir a unas elecciones. Yo celebro que eso sea así, eso es algo positivo para esas organizaciones que lo valen y para la gente que cree en ellas y para el país. En el caso nuestro, Daxi, en el caso de Soluciones para Venezuela, nosotros no tenemos una organización porque nos las dio un tribunal ni nos las entregó un juez. Ese no es nuestro caso. Nosotros recogimos firmas en 17 entidades del país, en 17 estados, entre los meses de junio y julio del año 2018. Y luego lo hicimos con éxito. Tú sabes que la ley establece que para usted ser un partido nacional necesita haber recogido estas firmas el 0,5% de los inscritos en el registro electoral en más de 12 entidades. Nosotros lo hicimos en 17 entidades. Y por eso el 7 de septiembre del 2018, Soluciones para Venezuela recibió su certificación de partido político nacional. Y en estos 3 años y medio, que es muy poco, somos un partido que están haciendo, nos hemos visto en elecciones municipales, elecciones de la Asamblea Nacional, mega elecciones, así todo un trajín para el que en muchas ocasiones no estábamos preparados porque estábamos comenzando. Y nuestra ilusión era preparar nuestra militancia, discutir los problemas educativos, sanitarios, de agua, de alumbrado, de desechos sólidos, de empleos salariales, formar a nuestra gente, promover la participación. Y en estos 3 años que hemos estado en una elección tras otra, la verdad es que no nos hemos podido concentrar en hacer el partido que queremos. Yo aprovecho porque tu ahorita pregunta. Mucha gente está precisamente impulsando las posibilidades de que en la oposición se vaya perfilando un candidato para la presidencia. Yo aprovecho tu pregunta para informarle a todo el colectivo mirandino acá en los Altos Mirandinos que nosotros estamos justamente esta semana, vamos a comenzar el proceso de registro de militantes en Soluciones para Venezuela. Los que crean en el voto, no en la abstención, los que crean en el diálogo, en la discusión pacífica, no en la violencia. ¿A través de qué mecanismo van a hacer esa...? Bueno, estamos inscribiendo, nuestros propios activistas están llamando a la gente que comparta nuestro ideario, que queremos un cambio, pero no solamente un cambio de quítate tú para ponerme yo, sino un cambio en la manera de hacer política, un cambio para bien. Estamos llamando a que nos acompañen en Soluciones para Venezuela. Y este sábado 30 y el domingo 1 comienza en todos los municipios del país. Vamos a celebrar 335 asambleas municipales ese fin de semana. Aquí vamos a celebrarlas en los Altos Mirandinos y aquí vamos a distribuir esas planillas de inscripción para que se comience la gente a registrar. Una vez, y termino con esto la explicación, una vez que este proceso de inscripción durante el mes de mayo y el mes de junio haya avanzado y hayamos tenido tiempo de invitar a que la gente nos acompañe, a finales del mes de junio, la última semana, un fin de semana largo, que es el 24 de junio, 25 y 26 de junio, con todos los que ya se hayan registrado, vamos a hacer unas elecciones internas para escoger 1.136 directivas parroquiales. En cada una de las parroquias del país, los directivos de las parroquias van a ser designados por el ciudadano común y corriente, la mujer, el hombre, el joven, el trabajador, el transportista, el agricultor que se inscribió, van a escoger las directivas de Soluciones. Y luego, el mes siguiente, todos los directivos de las 1.136 parroquias en el país van a escoger los directivos municipales. Es decir, vamos a conformar las directivas a través de la participación popular, a través de un proceso de van inclusión. A elecciones después de tener la militancia inscrita. Sí, claro, pero y son unas elecciones muy positivas, ¿no? Yo considero que, porque es que los partidos políticos están diseñados, al menos en nuestra perspectiva, desde nuestra óptica, para que el ciudadano participe, para que el ciudadano los haga suyos. Que hay partidos que pareciera lo contrario, que les da miedo que la gente vaya y se acerque. Para que el ciudadano los convierta en herramienta que gestione sus intereses. Entonces los partidos son para una expresión ciudadana, cívica, no al revés, no son un yugo sobre los ciudadanos que le obligan a cosas. Entonces yo, fíjate tú, conversaciones de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, para facilitar las relaciones entre el gobierno y los sindicatos que han estado, han estado ausentes porque ha habido mucha tirantez en los últimos años.
Eso es positivo. Elecciones internas en los partidos es positivo. Gente que se acerca al país, los que antes ponían, me llama mucho la atención, ponían un letrero, se ofrece 20 millones de dólares por la cabeza de fulano. Una cosa como si estuviéramos Claudio, en la barbarie, en Daxi. Esos mismos vienen ahora a hablar aquí para tratar de comprar nuestro petróleo. Este proceso de distensión, un país que afloja sus tensiones entre trabajadores, sindicalistas y el gobierno, un país que afloja las tensiones entre empresarios y el gobierno, un país en el que sus partidos invitan a que la gente participe, un país que comienza a corregir esos graves errores que los extremistas nos han traído de lado y lado, es un país que puede tener un futuro positivo y lo va a tener. Pero un país que se deleite en aumentar las tensiones, en aumentar las políticas de exterminio, en agravar la crisis, en descalificar y en calumniar, es un país que no tiene futuro. Dentro de los factores de oposición, ya para finalizar, Claudio, ¿consideras que hay posibilidades de encuentro para participar juntos? Porque eventualmente se ha estigmatizado ese pluralismo, la posibilidad de pluralismo, inclusive participar cada quien con su partido político, porque no han dado los números para ganarle al gobierno. Pero en esta oportunidad, ¿cómo visualiza que se está deslindando esta acción política en Venezuela con respecto a la oposición y todo lo que sabemos que ha pasado, el drama que sí de Cid como número, la corrupción en algunos sectores de oposición y también obviamente la estigmatización al voto y todos esos dramas que se han planteado? Como antes te dije, yo soy optimista en que podemos lograr movimientos de convergencia, movimientos de integración, movimientos de entendimiento nacional, o para decir electoralmente, movimientos unitarios. Yo soy muy optimista en eso. Y como este año 2022 no hay elecciones, y el año 2023 no hay elecciones, y el año 2024 las elecciones serán en el segundo semestre, tenemos los venezolanos por delante tiempo suficiente para discutir. ¿Qué opina usted de la política petrolera? ¿Usted cree que hay que dar permiso a empresas extranjeras para que vengan a trabajar o usted cree que no? ¿Qué opina usted de la política industrial? ¿Usted cree que hay que darle acción, ¿no? Tomar decisiones. Hay que darle facilidad a los industriales o usted cree que hay que seguir aumentando los impuestos? ¿Qué opina usted de la política agropecuaria? ¿Usted cree que están entrando las lluvias? ¿Será posible sacar adelante la producción de alimentos sin vías de penetración, sin crédito, sin semilla? Es decir, tenemos tiempo para discutir nuestros problemas y nuestras soluciones. Ahora, si grupos políticos en esta discusión tienen coincidencias, coinciden programáticamente en lo que hay que hacer en la educación, en lo que hay que hacer en la salud, en lo que hay que hacer en la agricultura, en la industria. Los grupos que coincidan programáticamente, yo soy partidario de que tengan una candidatura única. Ahora, lo que usted no puede tener, y eso hay que decirlo con sinceridad, aún en contra de quienes hacen campaña sucia, lo que usted no puede tener es sumar peras con manzanas, porque una persona que llama al voto y otro que llama a la abstención no pueden estar unidos. Una persona que es patriota como nosotros y que creemos en la soberanía no puede unirse con una gente que llaman a una invasión militar. Una gente como nosotros en Soluciones que reclamamos reactivación de la economía no podemos ir unidos con quienes plantean bloqueo, porque eso sería una estafa. Entonces yo sí creo en la unidad, pero poniendo por delante un plan, un programa en el que estemos de acuerdo. Claudio, muchísimas gracias por estar aquí. Como siempre, es súper interesante conversar contigo. Muy agradecida de tu valioso tiempo con nosotros. A nuestros queridos y distinguidos televidentes, muchísimas gracias. Nos despedimos a nombre de nuestro director, Antonio Abrantes, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes. Daisy Oropesa, deseándoles una maravillosa jornada. Gracias, Claudio. Muchas gracias, Daxi, y saludos para todos. Mira TV está en ti.